Hola, buenas tardes, padres de familia y alumnos, espero que estén muy bien. Esta es la semana 4 del tercer trimestre y vamos a ver la lección llamada La casita. Vamos a estar trabajando con reparto proporcional. En la actividad 1 nos dice que observemos la casita de la derecha. Aquí aparece una casita con medidas en centímetros y dice que vamos a replicar a escala la casita. Vamos a llamar esta la casa A y vamos a hacer una casa B, el cual va a tener el doble de medida en cada uno de sus lados. Y nos menciona que vamos a estar aplicando el factor de proporcionalidad por 2. De tal manera que para obtener la medida de cada uno de sus lados, tenemos que multiplicar la medida de los lados originales por 2. También les dice que para que no batallen tanto, pueden utilizar como unidad de medida un cuadrito, o sea, un centímetro es igual a un cuadrito. Vamos a utilizar nuestra libreta para realizar esta actividad 1, en la cual tenemos que aplicar el factor de proporcionalidad por 2, como ya les había comentado. Ahora aquí, si observamos nuestra casita, dice que la base o la parte de abajo mide 12 centímetros. Como son 12 y mi factor de proporcionalidad es por 2, entonces en mi casita B ya no van a ser 12, van a ser 24 y yo los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y después trazo la línea. Aquí yo le puse 24U porque son 24 unidades. De aquí hacia arriba, en la casita original, que es la casita A, son 7 de aquí a aquí. Entonces, en la casita B van a ser el doble, 7 por 2, 14. Yo cuento los cuadritos o las unidades que voy a utilizar, que son 14. Ya que conté las 14 unidades, trazo una recta y hago lo mismo de este otro lado. Cuento 14 unidades y trazo una recta. Ahora que ya tracé la otra recta, trazo la recta que va en la parte de arriba de la casa, que sería de aquí a aquí. Ahora ya sabemos que nuestra base va a tener 24 unidades y la pared, podría decirse, va a tener 14 unidades. Después tenemos que poner la parte de arriba, que sería el techo, y de aquí a aquí nos dice que es una distancia de 3 centímetros o 3 unidades. Entonces aquí nosotros pues vamos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí yo no voy a hacer ningún trazo porque se fijan, aquí nos dice que es una parte más pequeña, se forma un trapecio y aquí es de 6 centímetros. Entonces si aplicamos el factor de proporcionalidad serían 12. Por lo tanto, aquí yo tengo que ver que esos 12 queden en el centro. Si tengo 24, entonces sería 6 para acá, los 12 y otros 6 para completar esos 24. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar nuestra puerta y nuestra ventana. Para ello tenemos que ver las medidas. Aquí, si se fijan, de aquí a aquí mide 3. Entonces de aquí a aquí también mediría 3. Y si observan, el ancho de la ventana y el ancho de la puerta es la misma, entonces el anchor de la puerta es 3. De aquí a aquí sería 1. De aquí a la ventana sería una separación de 3. Esto se puede observar por las medidas que ya tenemos. Entonces, ya teniendo todas estas medidas, ya podemos obtener dónde colocar nuestra puerta y nuestra ventana. Acordémonos que nuestro factor de proporcionalidad sería por 2, sería 1 por 2, serían 2, entonces aquí la separación serían 2 unidades. Hacia arriba son 5, entonces nosotros tendríamos que multiplicar por nuestro factor de proporcionalidad y serían 10. Y para lo ancho de la puerta, aquí tenemos que es 3, entonces sería 6. Una vez que tenemos las medidas, colocamos la puerta en su lugar. Una vez que ya tenemos la puerta, tenemos que colocar la ventana.
sabemos que la ventana va a medir 3 para cada uno de sus lados. Si aplicamos nuestro factor de proporcionalidad, aquí en nuestra casa B mediría el doble, que sería 6 de cada lado. Pero para colocarla, sabemos que de aquí a aquí mide 3, entonces de aquí a aquí mediría 2 y de aquí a aquí mediría otros 2. Si contamos serían 2 y 2, 4 y 3 serían 7, que es lo que mide la pared, ¿sí? Entonces, si llevamos estas medidas a nuestra casita B, sabemos que entonces la distancia de aquí, de la base a la ventana, si aquí son 2, aquí serían 4. Y la distancia de la puerta a la ventana, si aquí son 3, acá serían 6. Una vez que ya colocamos todos los elementos de nuestra casita, pues ya tenemos la casita B, que es a escala de la casita A, y su factor de proporcionalidad sería por 2. Entonces sabemos que todas las medidas pues serían el doble. Después de terminar la casita B con nuestro factor de proporcionalidad por 2, nos pide que dibujemos otra casita, pero ahora va a ser la casita C. Igual va a ser a escala de la casita A que tenemos por aquí, y nos dice que tiene que ser más grande que A, pero tiene que ser más pequeña que B. O sea, que tiene que ser más grandes de estas medidas y más pequeñas de las medidas de la casita B que acabamos de hacer. Podría ser, aquí si el factor de proporcionalidad es 2, su factor de proporcionalidad que ustedes pueden utilizar podría ser 1.5 por 1.5. O sea, que si aquí mide 7, aquí va a medir esta 7 por 1.5. Y después tienen que contestar estas preguntas, ¿sí? ¿Cuál puede ser el factor de proporcionalidad? Pues aquí yo les estoy dando una sugerencia. Si quieren cambiar el factor de proporcionalidad, lo pueden hacer. Dice, ¿la casita C será más grande o más pequeña que la casita A? Pues ya contestan aquí. ¿Será posible construir la casita C sin construir la casita B? Ya me contestan aquí. Y aquí nos hace el comentario. Cuando construimos dos figuras a escala, siempre existe un número que al multiplicarse por las medidas de la primera nos proporcionan las medidas de la segunda. Por ello, decidimos que las medidas de ambas figuras son proporcionales. Este número recibe el nombre de constante de proporcionalidad o factor de escala. Después viene la actividad 2. Este es el castillo A, y como nos pide que la escala va a ser 1/3, entonces aquí va a ser 1/3 parte de las medidas que vengan en el castillo A. Después nos dice, calculen sus medidas antes de trazarlo, registren en la tabla las medidas del nuevo castillo. Aquí vamos a registrar las medidas del castillo A y cómo van a quedar en el castillo B. Recordando que el factor de escala es 1/3, entonces aquí serían 1/3 parte de las que vienen aquí. Por ejemplo, dice, ancho del castillo, 24. ¿De dónde sacaron el ancho del castillo? Pues aquí son, de aquí a aquí son 6, las puertas son 12 y de aquí a aquí son otros 6. Si sumamos serían 6 y 12, 18 y 6, 24. Entonces aquí tenemos 24. Y como nuestro factor de escala es 1/3, entonces sería 1/3 parte de 24. ¿Cómo lo sacamos? Pues dividiendo 24 entre 3. 24 entre 3 nos da 8. Después seguimos, altura del castillo. La altura sería de aquí a aquí. Nos dice que es 14, entonces la tercera parte pues ustedes la tienen que calcular acá. El ancho de la puerta, si observamos aquí serían 12, entonces aquí la medida sería 12 y tenemos que sacar cuál es la medida del castillo B. Después viene la altura de la puerta, aquí nos da que la altura de la puerta sería 8, tenemos que sacar la tercera parte. Ancho del banderín, el ancho del banderín pues sería de aquí a aquí. Después altura del banderín, la altura sería de aquí a aquí. Después altura del asta del banderín, sería de aquí a acá. Y después ancho del muro de la puerta, de aquí a aquí. Una vez que tengan todas las medidas, aquí van a sacar las medidas del castillo B y lo van a trazar en su libreta.
Aquí les dejé una nota en la cual dice que para que les sea más fácil realizar estas actividades o la actividad, pueden utilizar un cuadrito como una unidad de medida. En vez de utilizar los centímetros, utilicen cuadritos. Por ejemplo, si aquí son 6 centímetros, utilicen 6 cuadritos para que les sea más fácil el trazo del castillo B. Igual en la casita de la actividad 1, utilicen un cuadrito como una unidad de medida. Este tema es muy fácil. Se trata de aplicar los factores de proporcionalidad que les dice y ver cómo se modifican las medidas, si son el doble o si es una tercera parte. Bueno, sería todo. Espero que estén muy bien. Les mando un saludo hasta su casa, se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana.